Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. El mensaje de hoy tiene por título Cuando no podemos callar, cuando no podemos callar. Y le invito a estar en pie para leer en el libro de los Hechos, capítulo 4, del 18 al 20. Cuando no podemos callar. Y dice la palabra del Señor, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, como siempre, tu dirección. Presentamos cada corazón, Padre. Eres tú, solamente tú, Señor, el que puedes hablar a nuestra vida. El que puedes cambiar y transformar nuestra vida. Eres tú y solamente tú, Señor. Eres tú, Padre, el que nos hace entender tu palabra. Entender tus propósitos, mostrarnos aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, revelarnos, Señor, la bondad, la gracia, la misericordia sobre nuestra vida. Solamente tú puedes hacer eso. Ayúdanos, Padre, a entender una vez más los tiempos que vivimos para tu gloria. Te pido, Señor, que me cubras, Señor, que me cubras con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. El libro de los Hechos, que muchas versiones, ¿verdad?, lo han titulado Los Hechos de los Apóstoles. Realmente ese título se queda corto, ¿verdad?, porque también nosotros vemos ahí los hechos de esa iglesia naciente, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo, y vemos esos hechos en esa iglesia, lo que estaba pasando. Lo que llamamos esa iglesia primitiva. Pero más importante, de hecho, que los hechos de los apóstoles y los hechos de la iglesia del Señor, de esos cristianos, lo más importante es realmente los hechos y la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era, ¿verdad? Porque la gloria es para Él. Todo lo que ocurría, todo lo que pasaba, ciertamente en esa iglesia, en esos apóstoles, ellos eran instrumentos, pero era por causa del Señor, de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en esos corazones y en esas vidas. Así que Lucas, médico, gentil, que también escribió el Evangelio, ¿verdad?, que lleva su nombre, él nos presenta, ¿verdad?, Dios lo utiliza como instrumento para presentarnos esa historia de esas promesas cumplidas, ahí que vemos ya desde el primer siglo, ¿verdad? Lo que Dios estaba haciendo, esa iglesia, la obra tremenda del Espíritu Santo. Y esas promesas no solamente eran para ese pueblo de ahí, porque la palabra de Dios y las promesas de Dios y el mensaje de Dios, todo eso es para la iglesia del Señor de todos los tiempos, hasta que Él regrese por su iglesia, hasta que Él venga. Así que yo pregunto, ¿cuántos están aquí que son iglesia del Señor? Pues esa palabra es para ti y es para mí. Y vamos a ver en esta ocasión, en este día, a través de esta historia, ¿verdad?, de este libro histórico, lo que estaba pasando allí con esa iglesia, lo que estaba pasando con esos apóstoles. Vamos a ver esa historia y qué principios aprendemos y vemos, ¿verdad?, a través de lo que el testimonio de estos apóstoles, en este caso el testimonio del apóstol Pedro y del apóstol Juan. El título del mensaje es Cuando no podemos callar. La A de cuando no tiene acento, porque no es una pregunta, no es cuándo no podemos callar, sino es una aseveración, es una afirmación realmente, lo que dice el título, cuando no podemos callar. Y vemos aquí a los apóstoles, en el pasaje que vamos a ver que han sido llevados a la cárcel. Ahí pasaron la noche, luego lo llevan a un lugar donde están religiosos y gobernantes y otros para interrogarlos y amenazarlos.
Y todo esto después que un cojo de nacimiento se acerca a Pedro, a Juan, y entonces allí él les ruega, pero entonces Pedro le dice, levántate y anda, y ocurre este milagro. Y en el contexto inmediato, porque leímos el capítulo 4, en el capítulo 3, que es donde está pasando esto, nos dice que Pedro y Juan iban de camino al templo, iban a orar allí. Y también nos dice que estaba este cojo de nacimiento que se paraba en la puerta principal, que esa es la más famosa, ¿verdad? La más concurrida, porque para pedir limosna. Y así había estado toda su vida. Cuando este cojo de nacimiento que está allí ve a Pedro y Juan, les ruega que le den limosna. Y entonces es que continuamos aquí entonces leyendo la historia en Hechos capítulo 3 del 5 en adelante. Hechos 3 del 5 en adelante. Dice, entonces él les estuvo atento, el cojo, ¿verdad? Esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dios ha hecho tanto y tanto, somos testigos de su poder. Y posiblemente no han recibido, ¿verdad?, mucho oro o plata. Como dice aquí, ¿cuántos no han recibido mucho oro o plata? Vamos a ver. ¿Cuántos no han recibido mucho oro o plata? O sea, esta iglesia está llena de ricos. Porque como 7 nada más levantaron la mano. Pero hemos recibido mucho más importante que eso, ¿verdad? Al mismo Rey de gloria, Señor de señores, aleluya, Jesucristo. ¿Qué más tesoro que ese? Y sin duda también nos ha guardado, nos ha cuidado y ha hecho provisión siempre de nuestra vida. Fueron llevados entonces los apóstoles, estos apóstoles, Pedro y Juan, fueron llevados a la cárcel porque ellos habían sanado un cojo. Esto es lo que parece así de momento, pero ciertamente esa no es la razón. Ellos fueron llevados delante de este grupo, fueron encarcelados porque había algo que les molestaba a estas personas. 3 cosas podemos mencionar. Les molestaba el mensaje que estaban llevando. Les molestaban los mensajeros que lo estaban llevando. Y les molestaba sobre todo el autor de ese mensaje. Ese era el problema. Precisamente lo que el mundo no tolera es el mensaje completo del Evangelio. El mundo no tiene problema con los milagros. Ningún problema. No, el mundo no tiene ningún problema con ese mensaje de las buenas de salvación, que Dios te ama, que Dios está por ti, que todo eso es verdad, ¿verdad? Que nunca nos dejará, nos abandonará, todas esas cosas y las promesas, el mundo no tiene problemas con eso, pero es que el mensaje del Evangelio, que si bien nos presenta sin duda ese amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, cómo Dios restaura y levanta y hace milagros, es verdad, pero ese mismo mensaje también nos confronta. ¿Qué confronta? Nuestro pecado. Porque nuestros pecados han ofendido a Dios y de hecho la condición que tiene el ser humano es precisamente por causa de su pecado. Así que el mensaje de las buenas nuevas no es solamente, pues mira, el amor de Dios y esto y la provisión que ha hecho Dios, sino que el mensaje también implica
un llamado a tu entender que eres pecador, que eres pecadora, que tu estilo de vida ha ofendido a Dios y que por eso es que no podemos tener comunión con Dios y que si morimos en esa condición, lo que enfrentaremos es una muerte eterna. Y eso es parte del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Pero esa parte de confrontación no le gusta al mundo. El milagro, no hay ningún problema con el milagro. Las ayudas, no hay ningún problema con las ayudas. Cantar coritos, ningún problema con cantar coritos. Echar una pesetita voladora de vez en cuando, no hay problema en las ofrendas tampoco. Pero el problema es en reconocer su pecado. El problema está en pedir perdón públicamente, reconocer eso y comprometerse con el costo que Cristo demanda. Ese es el problema. Pero no podemos dejar la mitad del evangelio. No podemos dejar la mitad del mensaje, porque ciertamente no hay salvación sin conversión. Y no hay conversión sin arrepentimiento. No podemos dejar eso fuera. ¿Cuál fue ese mensaje? Vamos a leer el mensaje que no le gusta al mundo, pero que es parte de lo que nos presenta el evangelio también. Hechos 3 del 11 en adelante, dice la palabra, aquí está Pedro y Juan, dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, estaba ahí el cojo, ¿verdad? Contentos con ellos, agarraditos de Pedro y de Juan, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Igualito que los líderes de ahora. Es que estaban diciendo ellos, no nos miren a nosotros. Esto no es nuestra obra. No nos pongan en un pedestal. No somos nosotros. Es el Señor. Es el Señor, no nosotros. Tristemente, mente hablando, es totalmente contrario a lo que nosotros vemos hoy día en muchos lugares. Continuemos, dice, el Dios de Abraham, y empieza a explicarle, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, ay mi madre, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida. ¿Quién fue ese? ¿Recuerdan? Barrabás. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, refiriéndose al cojo, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y empieza a decirles, no se crean que ustedes cogieron desprevenidos, ¿verdad? Tomaron desprevenidos al Señor. No, eso era parte del plan, era necesario. Así lo profetizaron en el Antiguo Testamento, que era necesario que el Cristo padeciera. Y mira qué tremendo este versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso no lo podemos quitar del medio. No lo podemos quitar del medio. Y dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. O sea, hasta que Cristo otra vez regrese por su iglesia, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo.
Así que ahí vemos el mensaje. Hubo sanidad, hubo milagros, el mensaje del Señor, sí, profetizado desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Allá los profetas lo dijeron desde tiempos antiguos. Todo eso es verdad, pero hay un problema. Es su pecado. Tienen que arrepentirse. Ustedes han caminado de espalda al Señor. Un poquito más adelante, en Hechos 3:26, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. Pero mira lo que dice: a fin de que cada uno, ¿qué?, se convierta de su maldad. En eso está la bendición. La bendición está en poder reconocer nuestra maldad, nuestro pecado que nos ha hecho separación con Dios. Y en esa estamos todos. Así que este mensaje es ofensivo porque habla del pecado nuestro, habla del pecado del mundo, y eso no le gusta al mundo. Las personas no quieren escuchar eso. Aquí nosotros vemos que entre ese grupo que los estaban interrogando, que los metieron presos, principalmente habían dos. Estaban los religiosos que no eran cristianos, no eran convertidos al Señor. Y nosotros vemos en la Escritura todo eso, en muchos lugares y a través de la historia, como la misma religión sin vida, es utilizada para alejarnos del Señor, para que se alejen del Señor. Eso lo vemos y lo tenemos que repetir. Lo vemos aquí una vez más. Los líderes religiosos, ahí estaba el sumo sacerdote, o sea, el más que, ¿verdad?, tenía esa posición alta como sumo sacerdote, que ahí había pasado unos revoluciones, habían destituido a uno, a Anás, y después pusieron a Caifás, y estaban los dos allí, cuando se supone que era solamente uno. Bueno, eso, un revolú que estaba pasando allí, pero allí estaba el sumo sacerdote. Allí dice que estaban los demás sacerdotes también. Estaban allí los ancianos, que son los líderes dentro también de la iglesia, de esa religión. Dice que estaban los escribas. Los escribas, parte de su trabajo era estudiar la ley. Ellos también la transcribían, ¿verdad?, escribían esos comentarios, entre otras cosas, y eran, ¿verdad?, muy respetados esos escribas. Y también estaban allí los saduceos, que los saduceos eran también una línea, ¿verdad?, de la religión, pero ahí estaban los de la clase alta, los que tenían dinero, los que tenían poder, siempre, ¿verdad?, ostentaban puestos políticos altos, los saduceos, y además de eso no creían que había una vida después de la muerte. No creían en la resurrección, los saduceos. Y vemos, fíjate, cómo una misma religión, en nombre supuestamente del Señor, son los detractores del Evangelio. Eso siempre ha sido así y así será. Y sabemos que eso seguirá aumentando según nos acercamos a los tiempos del fin, que creemos que nos estamos acercando a pasos acelerados. Y estos mensajes ustedes los escucharán, porque esto es parte de nosotros entender como iglesia hacia dónde vamos y estar preparados y saber lo que tenemos que hacer con la ayuda del Señor. Y vamos a ver una línea a través de todo el mensaje que no es que es por nuestras fuerzas, como que no es poner la carga sobre nosotros, que depende de nosotros y de nuestra justicia. No. Sino que vamos a ver cómo Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, a través de Cristo, ha hecho provisión para nosotros, para que podamos cumplir lo que tenemos que cumplir. Porque si fueran nuestras propias fuerzas, si dependiera de lo grande que somos, ninguno podría. Pero gloria al Señor, que no depende de nosotros, sino que el Señor ha hecho provisión de lo que tú y yo necesitamos para serle fiel a Él. Hay una iglesia que no es iglesia. Una iglesia que no es la iglesia verdadera. Que se va a acomodar al mundo. Y aquí vemos, todas estas personas tenían intereses. Ellos no querían, por ejemplo, estaba el gobierno romano y ellos allí como religión tenían un poder. Claro, siempre ese poder estaba sujeto, ¿verdad?, al imperio romano, pero ellos tenían un poder y ellos no querían perder ese poder. Cuando habían así que pasaban sediciones y cosas, ellos les preocupaba que lo fueran a sacar a ellos del liderato y de esos beneficios que ellos tenían, ¿verdad? Porque son gente, en este caso hablando de los religiosos, totalmente carnales, que no piensan en las cosas espirituales, sino en las cosas materiales, como piensa cualquiera.
Y así esta iglesia, que no es iglesia, se va a acomodar a los gobiernos anticristianos sin ningún problema. Se va a acomodar a los pecados sexuales que nosotros vemos hoy día como la punta de lanza, ¿verdad?, de la agenda en contra de la iglesia y de la palabra del Señor. No va a tener problema. Hay iglesias que no van a tener problema en acomodarse a ese mensaje. Que se van a acomodar a un mensaje políticamente correcto, pero definitivamente, bíblicamente falso. Y no tienen problemas con ello. En estos días leía, de hecho, en el Christian Post, cómo la iglesia de Inglaterra, Church of England, que es una denominación, ¿verdad?, no las iglesias en general, sino una denominación, pidió disculpas al trato a la comunidad LGBTQ por su rechazo y exclusión. Y este comunicado viene 2 días después que esta denominación allá en Inglaterra anunció su apoyo a que las parejas del mismo sexo reciban la bendición de Dios. Y no vamos a entrar en eso. Hemos hablado en otras ocasiones y seguramente en otros momentos también hablaremos, pero simplemente para que ustedes vean, la palabra de Dios es clara, cómo Dios crea al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza los crea. Hombre, varón y hembra los creó. Para que sean una sola carne, para que se reproduzcan, glorifiquen al Señor. Eso es lo que Dios ha diseñado. La palabra es clara con relación a eso. ¿Cómo tú puedes llamarte iglesia y tener cosas que son claramente establecidas en la Escritura, no de una manera implícita, sino totalmente categórico, explícito en la Escritura, y tú obviar eso? Pero así es esa iglesia. El llamado del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, es totalmente inclusivo. Escúchame bien, y me escuchan los que están por internet, y si los que estén por televisión, escúchame bien. El Evangelio de las buenas nuevas de salvación es totalmente inclusivo. ¿Sí o no? Sí. Es para todos los pecadores, para los adúlteros, los fornicarios, para los ladrones, para los borrachos, para las prostitutas, para los infieles, para los ricos, para los pobres, para los que han estudiado, para los que no han estudiado, para los heterosexuales y para los homosexuales. Es inclusivo el Evangelio. Es para todos. Totalmente inclusivo el Evangelio. Pero totalmente exclusivo también. Totalmente inclusivo, totalmente exclusivo. Cuando todos acusaban a aquella mujer adúltera, Cristo no la acusó, sino que la libró de una muerte inminente, ¿verdad?, para ella. Y yo quiero que ustedes lean conmigo en Juan 8, 10 y 11. Juan 8, 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. ¿Y qué le dice Jesús entonces? La primera parte le dice: ni yo te condeno. Totalmente inclusivo, ¿verdad? Hay perdón, hay gracia. Pero, ¿qué dijo después? Vete y no peques más. El mismo apóstol Juan, que son los que están aquí en esta historia, ¿verdad? Pedro y Juan. Juan escribió el libro, el apóstol Juan, el libro de Apocalipsis y también las cartas que llevan su nombre, ¿verdad? Primera, segunda y tercera de Juan. Y en primera de Juan 3, 8 y 9, mira lo que registra la Escritura. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira qué tremendo siempre. Todos somos pecadores, pero para esto apareció Jesús, para deshacer esas obras del diablo. El próximo versículo dice: todo aquel que es nacido de Dios. Por ahí vemos la inclusión y la exclusión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿A qué se refiere eso? ¿Quiere decir que nadie puede pecar? Hemos aclarado eso.
que no se refiere a eso, sino que ya no tiene como estilo de vida el pecado. De hecho, en 1 Juan capítulo 1 te dice, ¿verdad? Que todos pecamos, ¿verdad? Si alguno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. Capítulo 2 te dice que tenemos un abogado también. Claro, esto se refiere a que ya el que ha nacido de Dios no tiene como estilo de vida el pecado. Y te da la razón, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Porque ya el Señor ha llegado a nuestra vida. ¿Cuántos de los que están aquí que han conocido al Señor saben y experimentaron cuando después de haber conocido al Señor intentaron, ¿verdad? Como que pretender seguir en la misma vida, haciendo las mismas cosas, y de momento estabas allí y algo te decía, no, esto es lo que no, yo no quiero esto para ti. ¿A cuántos les pasó eso? Vamos a ver. Ok, como a 10. A mí también me pasó. Y es la obra del Espíritu Santo. No es que hay una persona allí velándote, no, pero el Espíritu Santo está en nosotros. La simiente de Dios permanece en nosotros y ya no podemos ser los mismos. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Por la obra maravillosa que Dios hace en sus hijos. Isaías 59:2, el profeta decía, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El mismo profeta que decía que el evangelio era para los quebrantados de corazón, los que estaban en necesidad, los pobres, los enfermos. Es verdad eso. Pero el evangelio nos presenta esa gran verdad y la gran verdad también del pecado. Del pecado que nos lastima, que nos daña. Porque a veces tenemos un concepto equivocado del pecado. Y Satanás, esa es su arma más poderosa, la media verdad, ¿verdad? O la mentira mezclada con verdad, que sigue siendo mentira. Pero la gente piensa que la vida, mira, que se disfruta, mira, metiéndote droga, pariciando, yendo a la playa, bebiendo allí todo lo que te da la gana, vamos para la playa, ¿verdad? Todas esas cosas. Y tú lo disfrutas. ¡Ah, qué tremendo! Y no te enseñan las familias destruidas, las personas que se quitan la vida, los viciosos. No te presentan a los que están metidos allí en el manicomio, sufriendo por tanto dolor que han vivido, que sus mentes no han podido soportarlo. Eso es lo que hace el pecado. Cuando en esta semana nos llaman para que oremos por una familia, porque el papá, el esposo, se quitó la vida. Eso es lo que hace el pecado. Creemos las mentiras de Satanás. Volviendo al pasaje de la mujer adúltera, el Señor también nos da un principio de cómo nosotros debemos predicar el evangelio. Cómo nosotros debemos predicar en contra del pecado. La iglesia del Señor, tú como hijo de Dios, nosotros como pastores, predicadores, evangelistas, nos da un principio. En Juan 8:7 dice la palabra, y como insistieron en preguntarle a Cristo, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Así que nosotros hablamos en contra del pecado como la palabra habla en contra del pecado, pero no olvidamos que nosotros no estamos libres de pecado. El único que puede hablar así es ¿quién? Cristo Jesús. Él no tiene pecado. Pero nosotros tenemos que hablar con misericordia y con amor. Y siempre que hablo de estos temas, siempre lo digo. Siempre lo digo. Y es importante entender eso. Pero además de los religiosos de esta iglesia que no es iglesia, estaban allí también confrontando a estos varones de Dios, estaban allí los gobiernos. Y es que los gobiernos son parte del sistema de este mundo, y este mundo
le pertenece a Satanás. Dios lo ha permitido así en este momento. Él es el príncipe de la potestad de los aires en este tiempo, hasta que el Señor, ¿verdad?, diga ya. Pero es así, así son los gobiernos. Nosotros vemos como en Canadá recientemente aprobaron el proyecto C4 con la falacia que presentan con relación a las terapias de conversión, que es una mentira, pero estoy hablando de diciembre y enero ahora. Canadá, de hecho, Canadá es el país de mayor persecución contra los cristianos y las personas conservadoras en toda esta parte del mundo. Terrible lo que está pasando allí. Y si usted busca esa ley que han aprobado, o sea, cómo le han quitado toda la autoridad a los padres, terrible. Y tengo entendido que votaron para la aprobación de esa ley 200 y pico de personas y no hubo una voz disidente. Un consenso. Un grupo que se llama Do No Harm, ¿verdad? No hagas daño, Do No Harm. Para que ustedes lo busquen después si lo quieren buscar. Realizó un estudio y encontró que Estados Unidos es el país que más empuja esta ideología de género, que son los más que empujan el asunto de los bloqueadores hormonales sexuales de la pubertad para los niños y los jovencitos, los adolescentes en el mundo, que están en los primeros en mutilar el cuerpo mediante las operaciones que se le hacen a los niños y los jóvenes. Y hablaba ahí de un caso de una doble mastectomía, ¿verdad?, que removieron ambos senos en una niña tan joven como de 12 años. Un niño de 12 años no sabe nada. Me imagino que ustedes vieron en las redes sociales cómo en Minnesota, en el Mall de las Américas allá en Minnesota, una persona que tenía una t-shirt, una camiseta que decía Jesus saves, Jesús salva, le dijeron que esa camisa era ofensiva a los demás y que se tenía que ir del mall. Yo busqué, porque usted sabe que en Facebook hay un montón de cosas que no son ciertas, pero yo busqué fuente fidedigna y pasó. La persona no estaba hablando allí, no estaba repartiendo tratados, simplemente estaba en el mall con una camisa que dice Jesus saves. Y le dijeron, tú no puedes estar aquí, esa camisa es ofensiva. Finalmente, ante la presión, cedieron. Pero usted ve. Entonces, no podemos callar. Tenemos que entender los tiempos que vivimos. Tenemos que entender que Dios nos ha dado una responsabilidad a los que somos iglesia del Señor. Hemos sido dejados en este mundo porque tenemos un mensaje que llevar. Un mensaje de salvación, un mensaje de perdón, un mensaje de restauración. Pero ese mismo mensaje es un mensaje que confronta el pecado del mundo. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. El mensaje, además del pecado, ¿verdad?, el mensaje de la resurrección de Cristo es ofensivo también. Allí estaban estos saduceos, que eran la claque, allí chévere, la crema, y estaban molestos. Entonces, no hay vida después de la muerte. Muchos dicen eso, ¿verdad? Los ateos dicen, no, aquí no hay nada. Cuando tú te mueres, 1, 2, 3, and for the hoyo. Eso es en inglés, hoyo. 1, 2, 3, and for the hoyo. Pero qué conveniente es eso. Qué conveniente es ese mensaje.
Tú puedes haber vivido de espalda a Dios, tú puedes haber ofendido al prójimo, tú puedes haber maltratado a tu esposa, tú puedes haber abusado de niños, tú puedes haber hecho todo lo que sea y nada. Sales por la libre. Sabemos que eso no es verdad. Cristo resucitó, vive y reina por los siglos de los siglos y viene por su iglesia, Jesucristo el Señor. Y la palabra claramente dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya recibido, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Todos compareceremos ante ese tribunal. Y Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. ¿De qué? De los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hay tanta evidencia, pero no podemos hablar de eso ahora. Pero hay tanta evidencia de la resurrección de Cristo. La misma iglesia, lo que ha pasado a través de la historia, es evidencia. Y ustedes ven cómo ellos allí, porque había una palabra, no es como ahora, ellos habían una palabra que decía, nosotros somos testigos de eso. Ellos estaban allí. Los que estaban allí, ese público que estaba allí, había visto todo lo que había pasado con Cristo, cómo lo habían crucificado, lo que había pasado con los apóstoles. Eran testigos todos oculares. Y ellos, nosotros somos testigos. Y ellos respetaron eso. Y vamos a ver la evidencia después. Así que en ese interrogatorio ellos afirman, ¿verdad?, la resurrección. Y además de eso, hay otro punto que también molestaba. Y era, dijimos que el mensaje, después dijimos los mensajeros también. Estos no están a nuestro nivel. ¿Quiénes son estos? Un pescador. Pescadores aquí. Esta gente sin letras del vulgo ahí, que no saben nada. ¿Cómo es eso? Pero eso es algo glorioso del Evangelio y del reino del Señor. ¿Verdad que sí? ¿Qué es glorioso? Cómo Dios no vino a buscar estrellas, sino que vino a buscar estrellados. ¿Cuántos estrellados hay aquí? Hay pocos. ¿Cuántos estrellados hay aquí? ¿O estrellas o estrellados? No hay estrellas. Vino a buscar a los estrellados. Él no vino a buscar a los buenos, porque si el Señor hubiera venido a buscar a los buenos, se hubiera quedado solo. No hubiera encontrado a nadie. Vino a amar lo que el mundo desechó. Vino a buscar lo que se había perdido. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto me bendice ese pasaje en 1 Corintios, capítulo 1, donde habla cómo Dios de lo vil y lo menospreciado escogió para avergonzar a los sabios? ¿Cuánto vil y menospreciado hay aquí que Dios escogió y levantó? Empezando por mí. Y yo no puedo hablar mucho de eso porque rápido me pongo llorón, como el profeta Jeremías. Porque uno recuerda de dónde Dios sacó a uno. ¿Y quiénes somos nosotros para ser partícipes de esta bendición de lo que es la gracia de Dios, la vida eterna? Y que no solamente Dios nos haya salvado, sino que nos llame para servirle. Gracias, Señor. Pero lo más que le molestaba, más que el mensaje, más que los mensajeros, era el autor del mensaje. Ese es el problema. El problema que tiene el mundo es con un nombre. Y ese nombre y ese hombre se llama Jesucristo. Con ese es el problema que tiene el mundo. Inclusive en cualquier lugar tú puedes estar y hablar de Dios. Y si hablas de Dios no hay problema, porque aquel dice, bueno, el Dios mío es Yemayá, el Dios mío es aquel, Hare Krishna, el Dios mío es el otro, el de aquello, lo que sea. Pero cuando tú le dices, no, el Dios, el único Dios es Jesucristo el Señor. Ese es el único. Ahí es que hay problema. Ahí es que hay problema. Con el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás es el enemigo de Dios. Y es enemigo de todo lo que tiene que ver con Dios. Es el enemigo de los hijos de Dios. Es el enemigo del reino de Dios. Es el enemigo de la iglesia del Señor. Es el enemigo de la creación de Dios.
odia al hombre. Y nosotros tenemos que entender eso. Porque la Escritura dice que nuestra lucha, eso lo dice en Efesios capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. O sea, nuestros enemigos no son las personas, es Satanás como los utiliza como marionetas. Tenemos que entender eso. Pero cuánto Satanás odia el nombre de Jesucristo. Hechos 4, 18 al 20, volvemos a leer. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Le dijeron ahí a Pedro, a Juan. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, y léanlo conmigo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No tenemos opción en lo que están diciendo. No podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. No podemos, sencillamente, no podemos callar. Y yo te pregunto a ti, iglesia, ¿tú estás preparado para no callar? ¿Tú estás preparado para no callar? Claro, cuando hago esa pregunta, inmediatamente pensamos en nosotros. Pero si tú eres un hijo de Dios, yo quiero que tú sepas que el Señor nos ha capacitado a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros para serle fiel y para no quedarnos callados. Yo creo firmemente que como el Señor prometió, Él nos dará lo que necesitemos en ese momento para su gloria y para su honra. Mira, parte del mensaje que ya vimos el mensaje que les dio a aquellos que estaban siendo testigos del milagro, pero ahora ante este grupo que los está interrogando, que los había metido a la cárcel, vamos a escuchar el mensaje leve que tienen para ellos los apóstoles. Hechos 4, 7 en adelante. Y poniéndoles en medio a Pedro y Juan les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿lleno de qué? Del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, gobierno y religión. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Escúchenme bien, paren la oreja, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Mira, dice, ustedes los constructores de este edificio, que Dios depositó eso en este pueblo de Israel, ustedes han dejado la parte más importante de toda la construcción, de toda la estructura, a Cristo Jesús. Y entonces este versículo que lo tienen de asignación para memorizárselo, ¿ok? El domingo que viene cuando los vea se lo voy a preguntar. No vengan a faltar el domingo que viene relajando. Pero si pueden memorizárselo, memorízelo. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Un solo nombre, Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo. Predicamos a Cristo. Y yo te pregunto, está hablando ahí Pedro, pero este es el mismo Pedro que negó a Jesús con maldición. El pastor hablaba de eso el domingo pasado, ¿verdad? ¿Me amas, Pedro? Que sí, ¿verdad? Este es el mismo Pedro, ¿sí o no? Es el mismo Pedro. ¿Y qué pasó entonces? Cristo muere y resucita. Uno. Y además, llega el Espíritu Santo. Comienza el ministerio del Espíritu Santo ya
¿verdad? En cada creyente, allí en Pentecostés, toda persona que recibe a Cristo, entonces es sellado con el Espíritu Santo. Fíjate que no dice la palabra que ha sido sellado por el Espíritu Santo, ¿no? Porque sellar por ejemplo, vamos a suponer que yo represento al Espíritu Santo y voy a sellar este papel aquí. Pues tomo el ponchador, el ponche, lo que sea, el sello de goma, ¿verdad? Lo voy a sellar, ¿verdad? Sellado por el Espíritu Santo. Pero lo que dice el texto es que fuimos sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo es el sello en esta vida. Ha hecho morada en los creyentes. Así es. Y nunca, nunca nos va a dejar. Esa es la provisión que ha hecho. Y entonces comienzan a cumplirse las promesas del Señor, de Jesús. De hecho, ¿cuáles fueron las últimas palabras? Las últimas. Antes de que Cristo ascendiera al cielo. Ya había muerto, había resucitado, estaba con sus discípulos. Y entonces, antes de ascender al cielo, Él dice unas palabras. ¿Cuáles fueron? ¿Ah? No se preocupen si se equivocan. Hay gracia. Pero sus últimas palabras están en Hechos 1:8. Antes de ascender. Y dijo lo siguiente: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que había pasado. No es que Pedro cogió un coaching ahora de cómo enfrentar al mundo. No es Pedro. No son las fuerzas de Pedro. No eres tú, no soy yo, no son tus fuerzas, no son las mías. No es tu poder, no es el mío, no es tu carisma, no es nada de eso. Es el poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y Él nos capacitará para serle fiel. Como lo hizo con Pedro, que estuvo dispuesto a morir. Como lo hizo con Juan, que registra, ¿verdad?, la tradición, que trataron de cocinarlo. Lo echaron en un caldero hirviendo. Y nada le pasó milagrosamente. Y entonces lo destierran a la isla de Patmos, donde Dios le da la revelación allí del libro de Apocalipsis. Sellados por el Espíritu Santo. Y ahora podían cumplir lo que Cristo les dijo. Yo quiero que vayan conmigo a Mateo 10:16. Cómo el Señor nos ha hablado tan claro, siempre. Le habló claro a sus discípulos, le habló claro a los apóstoles, nos habla claro a nosotros. Está claramente escrito en la palabra de Dios. Y mira lo que Cristo dijo en Mateo 10, del 16 en adelante. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora, ¿qué va a pasar? Os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aleluya. Aleluya. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y yo quiero decir algo sobre ese texto. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque es un texto mal interpretado y mal enseñado. Lo presentan desde un punto de vista legalista de obras, como que depende de nosotros. No, esos fuertes, esas estrellas, esos, ¿verdad?, con esa capacidad tremenda, esa fuerza de voluntad, esos entonces van a perseverar hasta el fin y esos van a ser salvos. Y lo interpretan de esa manera.
Pero cuando uno ve el contexto de la Escritura, de la gracia de Dios, cuando uno ve a través de la Escritura, y sobre todo en el Nuevo Pacto, uno ve la incapacidad que tenemos todos nosotros porque somos débiles hombres, somos pecadores. Cuando entendemos eso, sabemos que eso no es lo que quiere decir ahí. Este versículo no nos está hablando de las condiciones de salvación. No, si tú eres el titán de la llanura, tú vas a perseverar. No, este versículo no nos está hablando de condiciones de salvación. Este versículo nos está hablando de la evidencia de la salvación. Los que van a perseverar, ¿quiénes son? Los hijos de Dios. Eso es lo que dice. Esos son los que van a poder perseverar. Los que no son iglesia, los que no son hijos de Dios, esos no van a poder perseverar. Pero los que son iglesias, van a perseverar porque el Señor nos va a guardar en todo momento. Y como Él dijo, ni uno de los suyos se perderá, ni uno. Estamos en sus manos, firmes en sus manos. Así que este versículo lo que quiere decir es que solamente aquellos que son hijos de Dios, por la gracia y el poder del Espíritu Santo, podremos permanecer hasta el fin. ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los salvos, por la gracia del Señor. Este mensaje no le gusta, a mucha gente no le va a gustar, porque nosotros queremos ser los protagonistas de la película. Nosotros queremos ser los protagonistas de la salvación. Pero es una mentira. Esto quita totalmente la mirada en nosotros. Toma nuestro orgullo y lo lacera. Porque, y no hay problema con eso, ¿verdad? Porque toda la gloria, ¿para quién es? Para Dios nada más. A Él sea toda la gloria. De Él es toda la gloria. Por la gracia del Señor vamos a poder permanecer. Yo quiero preguntarte algunas cosas. ¿Qué pasa cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer? Y cuando hablamos de iglesia, no solamente pienses en la congregación, en lo colectivo, en el nombre. No. Iglesia somos cada uno de los que hemos sido salvados por Dios, somos hijos de Dios. Eso es iglesia. ¿Qué pasa cuando la iglesia, cuando tú haces lo que tienes que hacer? ¿Qué pasa cuando somos luz del mundo? ¿Qué pasa cuando no estamos dispuestos a claudicar en nuestra fe? ¿Qué pasa cuando sencillamente no podemos callar? Y como hemos dicho, ¿verdad? Por la fuerza del Señor. ¿Qué ocurre cuando la iglesia hace lo que hemos sido llamados a hacer? ¿Qué ocurre? Pues mira, yo quiero que tú leas conmigo Hechos 4:4. Porque estamos viendo todo lo terrible que pasó, cómo lo llevaron aquí y allá el mensaje. Pero mira qué tremendo lo que pasa cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. Dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Varones nada más. Sin las esposas y los hijos, sin mujeres e hijos. Así que estamos hablando, qué sé yo, como de 20,000. Qué tremendo. Cuando la iglesia hace lo que tiene que hacer. Y no tenemos que temer. Dios está con nosotros y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos ha capacitado. Y Él, por la gracia de Él, podremos hablar y decir lo que haya que decir. Porque Él nos los dará. Creo eso firmemente. Creo que la gloria es para Dios y no para nosotros. Pero estoy convencido que el Señor en ese momento nos dará lo que necesitamos en el Espíritu Santo para serle fiel. Gloria a Dios por eso. Por el poder que se nos ha dado a través del Espíritu Santo. Pero fíjate que el apóstol Pablo, aunque está consciente de esas promesas del Espíritu Santo, del poder que viene del Señor, que no es Él, sino el Espíritu Santo en Él obrando, a pesar de eso, cuando sale de allí, que le dicen, ustedes cállense en la boca, pero lo primero que hace es hablar de Cristo. Cuando se encuentran con la iglesia, con los suyos, con sus hermanos, lo que les pide es, oren para que el Señor nos dé denuedo para predicar la palabra. Oren para que no tengamos temor, para que no nos acobardemos. Oren por eso. ¿Verdad? Qué tremendo. Esa es la iglesia del Señor. Y nosotros hemos sido llamados a eso. ¿Qué iglesia eres tú?
Cuando nosotros hablamos de estas cosas, cuando el pastor, nuestro pastor René habla, ¿verdad? Y nos parece fuerte. ¿Dónde estás tú? Porque aún dentro de las iglesias institucionalmente están los que no están en la línea de la palabra del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Tú no tienes problemas con el mundo? ¿Estás dispuesto a aceptar lo que el mundo dice? Yo quisiera hacer esa oración, tomar esa oración que hizo el apóstol Pedro, Juan y sus hermanos cuando salieron de allí. Pero que lo hagamos juntos. Así que yo te invito a que estés en pie conmigo y repitas esta oración. Vamos a hacer esta oración al Señor. Y si puedes, ¿verdad? Levanta tus manos también al Padre Celestial y repite esta oración conmigo. Soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y ahora vamos a decirlo fuerte el Padre. Estamos haciendo esta oración. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.